En 1984, el gobierno socialista cerró Astillero Euskalduna. No vendíamos un puto kilo de acero. Fueron a por los terrenos. Los trabajadores declararon la guerra. Aquello se fue de las manos a todo el mundo. Hubo disparos de arma, de fuego real. La policía tiene que garantizar el orden público, punto. Bilbao se convirtió en una ciudad sitiada. Para decirme que había muerto un trabajador. Los que más pelearon fueron los que más perdieron. Buscamos todas las respuestas en La Caja Negra. El Palacio de la Música surgió de las cenizas del astillero Euskalduna y en muy pocos años se ha convertido en todo un santuario para los amantes de la ópera en el País Vasco. Sin embargo, hace 23 años, en este mismo escenario, se escenificaba un espectáculo muy diferente. Para algunos una tragedia mayor que cualquiera de las aquí representadas. Y desde luego, la música que se oía era muy distinta. La noticia del cierre de Euskalduna desató la guerra. Cientos de trabajadores se enfrentaron a la policía. El centro de Bilbao se convirtió en un campo de batalla. Un muerto y 2 heridos graves fue el triste balance de aquella lucha. El 23 de noviembre de 1984 es un día que muchos quisieran olvidar. La Caja Negra ha recuperado imágenes inéditas de estos sucesos y 2 décadas después ha hablado con quienes vivieron esa jornada en primera persona. A principios de 1984, la ría era un auténtico hervidero de astilleros. Astilleros reunidos del Nervión, La Naval, Euskalduna. En ellos trabajaban más de 8.000 personas. Gran parte de la economía vizcaína dependía de la construcción de estos barcos. Aquel mismo año, el gobierno socialista de entonces puso en marcha la reconversión naval. La movilización era inevitable. Durante meses, Bilbao fue una ciudad colapsada por los enfrentamientos. Algo impensable hoy en día. ¿Por qué se cerró el astillero? ¿Era realmente una empresa deficitaria o hubo intereses urbanísticos? ¿Los trabajadores se excedieron en sus protestas? ¿Fue desproporcionada la contundente respuesta policial? ¿Quién ganó la batalla de Euskalduna? ¿Ha habido vencedores y vencidos? Casi un cuarto de siglo después, analizamos aquel momento trascendental de nuestra historia. Esto era una chatarrería en el año 80. Era una chatarrería, se caía todo. No vendíamos un puto kilo de acero a nadie en el mundo, porque eran carísimos. No se podíamos vender barcos. El gobierno del PSOE siempre defendió que el motivo del cierre de Euskalduna fue exclusivamente económico. El astillero no era rentable. Sin embargo, Jesús, uno de los heridos más graves durante los enfrentamientos con la policía, ofrece una versión diferente. Creo que era un astillero bastante competitivo con relación a los del Estado. Yo creo que era el mejor, mi opinión, por lo menos. Y creo que las cuentas y la producción lo decían. Una opinión que también compartía una víctima mortal de la batalla de Euskalduna, Pablo González Larrazábal.
Su hijo Alberto nos lo confirma. Él era un hombre que era muy optimista, ¿no? Entonces siempre decía que él entendía que no se iba a cerrar Euskalduna, que para que se cerrase Euskalduna pues se tenía que cerrar medio Bilbao, por así decirlo, ¿no? Y que como aquello no se iba a dar, pues que tampoco se iba a cerrar Euskalduna. O sea, una cosa que está decidida políticamente, porque nunca ha habido una razón. Nadie ha expuesto una razón por qué este astillero se va a cerrar. Nadie. Hay unas razones de que hay tanta carga de trabajo para todo el Estado español y tenemos tantos astilleros y tal, pero es que Euskalduna tenía para hacer, y no sé si tenía 5 barcos para hacer, y se los quitaron todos. Se los quitaron todos. Aquí no se fabrican, se van a fabricar en Astano, en Puerto Real, en Alabá, no sé qué, y fuera. ¿Fue realmente una decisión política? ¿Por qué interesaba cerrar Euskalduna y no el astillero de la naval de Sestao? ¿Quién pudo mover esos hilos? Euskalduna era un astillero que tenía actividad, que tenía profesionales y que el cierre obedecía a otros motivos. El partido que estaba en el gobierno, el PSOE, que hace un cálculo de qué astilleros hay que cerrar. Y entonces no va a cerrar los de Andalucía porque tiene una clientela electoral muy importante. El astillero de Euskalduna era mucho peor que el astillero de Sestao, y por lo tanto no tenía ningún sentido que cerráramos el astillero de Sestao y nos quedáramos con el de Euskalduna, que sabíamos que tenía una capacidad limitada para hacer lo que el de Sestao estaba haciendo. Que el astillero se caía y que no vendía barcos, que no había clientes para hacer un barco a esos precios, porque los hacían a cuarta parte de precio en China, o en Corea o en Brasil. Pues planteó un problema político de primer orden, porque Euskalduna era el referente para algunas sensibilidades políticas, y aquello se consideró como una agresión, cuando no lo era, porque era exclusivamente una decisión basada en argumentos económicos, industriales y estratégicos. No había por el medio nada de político. La crisis del petróleo de 1973 hirió gravemente a la economía mundial. Sin embargo, el gigante naval en manos del Estado desde 1969 no supo ver el desastre que se avecinaba. Animada por unos buenos ejercicios económicos y por la abundante cartera de pedidos anteriores, Euskalduna aumentó en 4.000 el número de sus trabajadores durante la década de los 70. La masiva contratación sobredimensionó a una empresa que no respondía a las necesidades reales del mercado. Yo creo que aquella crisis que se manifestó en el año 73, pues a nosotros nos llegó un poco más tarde, en el año 77, seguramente por los efectos del nivel de desarrollo que nosotros teníamos, con lo cual digamos que se juntó, por un lado, la pérdida de la competitividad en lo que era una energía barata y unas materias primas baratas, con luego una caída de la demanda, y aquello nos metió pues en lo que nosotros llamábamos entonces el pozo sin fondo. La gente que no conocía en detalle los números veía que había mucha carga de trabajo. Lo que no se sabía por detrás es que en muchos de los barcos que se hacían se perdía mucho dinero. Lo que pasa es que nosotros, que éramos empresa pública, teníamos la suerte de que esas pérdidas luego las absorbía el Estado. Las motivaciones políticas y económicas no fueron los únicos factores que incidieron en el cierre de Euskalduna. Algunas voces hablan de especulación urbanística. La magnífica situación de los astilleros, en pleno centro de la ciudad, los convertía en objeto de deseo. Había que concentrar la actividad en un astillero productivo. Y el astillero productivo más importante era el de Sestao. Y el astillero de la ciudad, el que estaba en Bilbao, que por una parte resultaba el más emblemático, el más querido, es verdad, pero también el que resultaba menos productivo y sobre todo impedía el desarrollo urbano de la ciudad. Euskalduna se demostró por activa y por pasiva que no la cerraron porque no sería rentable. Era más rentable incluso que muchos de los astilleros que aún hoy perviven. Como he dicho antes, nuestro gran hándicap era dónde estaba colocado ese astillero, dónde estaba centrado ese astillero, que era en medio del centro urbano. En 1987 el Plan General de Ordenación Urbana señalaba a los terrenos de Euskalduna como el lugar donde podrían hacer el nuevo Bilbao, el Palacio de la Música, el Muelle de Abando y Barra, el Museo Guggenheim, la postal de la ciudad del siglo XXI, una imagen impensable hace tan solo unos años.
Pero él entendía los motivos que se aseguraba desde aquel gobierno socialista que tenía que cerrar el astillero. Él, o pensaba que había quizá, no sé, alguna operación inmobiliaria detrás de todo aquello. No, operaciones inmobiliarias no. Y entenderlo tampoco, no entendía los motivos, porque no había necesidad de cerrar Euskalduna. Cuando yo he dicho que era un astillero que constreñía el desarrollo urbanístico de Bilbao, es algo que en gran parte digo después de visto lo visto. Pero en el 84 nadie veía el Palacio de Congresos de Euskalduna que tenemos ahí. Nadie vio el Guggenheim hasta finales de los 90, nadie. Los terrenos de Euskalduna le gustaba a mucha gente y de hecho pues es lo que ocurrió. Al final fueron a por los terrenos. La decisión dio un pulmón a Bilbao, que por cierto Bilbao ha aprovechado maravillosamente bien, porque yo que soy donostiarra no puedo por menos que decir que cada vez que voy a Bilbao cada vez me gusta más, y para un donostiarra es mucho decir, ¿eh? En fin. La industria fue el motor de la ciudad durante décadas. En los 80, ese motor dejó de carburar. La economía estaba colapsada y pedía a gritos un cambio. El otoño de 1984 fue dramático. Hubiera o no motivos para ello, se decidió el cierre de Euskalduna. Para miles de familias fue el principio del fin. Las palabras paro o despido generaron una ansiedad colectiva. Las movilizaciones sindicales estaban cantadas, aunque no todos actuaron de la misma manera. Que era el gobierno del PSOE que había tomado la decisión, pero que la UGT estaba actuando de correa de transmisión, que de alguna manera apoyaba el cierre, aunque no explícitamente, pero sí, apoyaba el cierre, y eso era muy grave para nosotros, porque nos dividía, y las tensiones en la fábrica entre afiliados también se producían, entre afiliados de diferentes sindicatos había bronca. Hubo gente de sindicatos que se opusieron, pues de alguna forma frontalmente a esos planes, y hubo sindicatos, en concreto la UGT, pues que acompañó a que esos planes irían adelante, ¿no? Yo creo que Comisiones tuvo también, sobre todo con respecto a Euskalduna, también una actuación parecida a la de UGT, en el sentido de, pues en vez de ayudar, yo creo que poner a veces trabas y palos en la rueda. Comisiones Obreras, que no firmó esos acuerdos, que inicialmente fueron acuerdos que firmaron la administración con la UGT, a la que desde luego se adhirió posteriormente la STV, que nunca quiso aceptar como que era firmante. Yo vengo de una familia de 10 hermanos y yo he sido obrero hasta los 25 años. Y como digo, era abogado laboralista y secretario de un sindicato. Y sin embargo, cuando me tocó asumir la responsabilidad del gobierno en el País Vasco, estaba convencido de que hacíamos lo que había que hacer. Para el visitante, el Bilbao de la época era sucio y feo, y muy contaminado. Las fábricas estaban empotradas en el corazón de la ciudad. Por eso la batalla entre trabajadores y policía se desarrolló en pleno centro urbano. El puente de Deusto es algo más que un símbolo para esta ciudad. Para los trabajadores de Euskalduna representa además un doloroso recuerdo, el de la última batalla que vivió Bilbao. En esta barandilla se parapetaban las fuerzas de la Policía Nacional. Aquí mismo se estableció el frente de guerra. Estaba todo el día pendiente del follón que se montaba todos los días, ¿no? De la batalla del puente. Me acuerdo todavía que la policía se situaba en el puente de Deusto, los trabajadores allí abajo, en las naves del astillero, y aquello era una batalla horrible. Había sindicatos de que las asambleas las querían hacer durar mucho, muy largas, para que duraría mucho y no se saldría al puente de Deusto, al Sagrado Corazón, a hacer lo que se hacía, barricadas y lo que sería. Entonces ponían igual a alguno ahí hablando 2 horas, para que la asamblea sería eterna, y aburrían a todo el mundo, y al final pues siempre saltaba alguno: oye, ahí os quedáis, que nosotros nos marchamos al puente de Deusto. Pues la gente pues empleaba pues tiragomas de mano, hacía cohetes, tiraba con cohetes con unos tubos, tornillería, tochos, pues lo que había en un astillero. Lo que había en un astillero pues lo usaban como armas contra balas de la policía. Sí, claro.
Hombre, no eran armas como tal, lo que pasa es que sí utilizamos cantidad de artilugios, pues porque pues entre parapetos para protegernos de las pelotas y de los botes de humo, entre lanzacohetes, cohetes de pirotecnia, ¿no? Entre pues utilizar las grúas y otras cuestiones que teníamos en la fábrica pues para enfrentarnos a la policía. Pues bueno, eso era lo habitual, ¿no? Pues era lo que pillábamos, y había una inventiva pues terrible. Utilizamos una manguera a presión, una presión terrible, que desde el Sagrado Corazón pues les hacíamos correr a la policía, pero metros y metros, porque les poníamos encima con agua de la ría. La batalla de Euskalduna también tuvo su frente propagandístico. Los trabajadores llamaron la atención de los medios, que dieron a conocer sus reivindicaciones. Teníamos que andar corriendo de un sitio a otro enterándonos de dónde podía haber un enfrentamiento, y lo que pasa es que con el transcurrir de los días pues yo creo que nos fuimos familiarizando tanto con el entorno, con la fábrica, con el entorno de la fábrica, con los manifestantes que estaban más en primera línea, hasta con la policía. Supongo que Ama se preocuparía mucho, ¿no? Cuando tu padre venía aquí y, bueno, y lógicamente veía los medios de comunicación las batallas que aquí se organizaban. Evidente, pues eran las conversaciones de todas las tardes, que no se metieran en fregados, y de hecho no, entiendo que no era una persona que se metiese en fregados. Lo que pasa es que aquel día fue muy fuerte, ya te digo, porque mientras normalmente la policía no pasaba de las puertas o no dejaba de entrar más allá de 20 o 30 metros, por lo que tengo entendido, sí, aquel día entraron a saco, entraron hasta adentro, o sea, rompieron todo, arrasaron. Era así de sencillo. La policía tiene que respetar tiene que garantizar el orden público, punto. Pero no creo que la policía empezara la represión. Sinceramente, no. Eran manifestaciones muy violentas. Entonces, pues la policía intervenía. ¿Qué le vamos a hacer? La batalla de Euskalduna también tuvo sus daños colaterales, los ciudadanos. En el año 84 aún no existía el puente de Euskalduna ni la pasarela de Calatrava. Los que residían al otro lado de la ría y los estudiantes de la universidad no tenían más remedio que jugarse el tipo y pasar por el puente. Las probabilidades de llevarte un pelotazo o una pedrada o que un cóctel molotov impactara en tu coche eran muy grandes. Hombre, peligro para los viandantes. Yo creo posiblemente que hubo gente, o sea, viandantes que fueron igual agredidos más por la policía que por los propios trabajadores de Euskalduna. Porque cuando estábamos en el puente de Deusto o estábamos en la parte de Sagrado Corazón, aquellos tiraban a diestro y siniestro y no miraban a quién tiraban, ¿eh? Yo he visto gente de pelotazos de esto que no tenían nada que ver con el astillero. El puente de Deusto era prácticamente el puente cortado pues desde 6 de la mañana o 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y bueno, pues la gente pues se jugaba, en algunos casos yo creo que se jugaba el físico, pues intentando pasar por el puente, ¿no? Yo creo que aquello se fue de las manos a todo el mundo, porque aquello terminó siendo una batalla campal, que yo creo que eso no ayudó a nadie. Lo único que hizo fue hacernos aparecer en los medios de comunicación como unos salvajes. Se quemaban muchos trenes. Eso suponía dejar a muchos viajeros que tenían que ir a sus puestos de trabajo sin medio de transporte. Los métodos de protesta de los trabajadores chocaron con el derecho de los ciudadanos a llevar una vida normal. Bilbao se convirtió en una ciudad sitiada y caótica. Cualquier gesto cotidiano se convertía en una odisea. Entonces se asumió con resignación. Hoy, probablemente, no se consentiría. Yo personalmente nunca estuve de acuerdo con algunas cosas muy radicales que se hicieron, ¿no? Porque es que nos dábamos cuenta que nosotros teníamos un problema. Pero que nosotros tendríamos un problema, no podíamos paralizar a todo Bilbao. Porque los demás
también tenían que vivir y hacer su vida. El éxito lo da una negociación bien hecha, bien estructurada, bien planteada, dura, peleona, porque hay que pelearlo. Es decir, cuando hay que pelear no es tirando con tiradores en la calle, hay que pelearlo en la mesa, discutiendo en la mesa, utilizando la huelga con racionalidad. En la mesa de negociación no se llegó a ningún acuerdo. Como consecuencia, los enfrentamientos entre trabajadores y policía se volvieron aún más violentos. Cada día la situación se descontrolaba un poco más, hasta que finalmente, el 23 de noviembre, un trabajador murió y otros 2 resultaron gravemente heridos. La jornada del 23 de noviembre se cumple el ritual. Los trabajadores salen del astillero y despliegan sus tácticas de guerrilla urbana. Cae el primer herido grave de la batalla. Yo trabajaba en el banco de pruebas de motores. Mi buzo le tenía pues siempre de gasoil, aceites, grasa, y me empezó a arder por la parte de abajo. Y yo salí disparado de allí corriendo. Joder, y me fui a quitar el buzo y no podía. Ya cuando empezó a arder lo que hice fue tirarme al suelo y a revolcarme. Ya mis compañeros fueron a apagarme. Hubo compañeros que se quemaron las manos intentando apagarme el fuego a mí. La imagen de Jesús Fernández ardiendo saltó a las páginas de los periódicos. Los reporteros gráficos captaron mejor que nadie la tensión que se vivía en el astillero y en la ciudad. Eran tiempos convulsos. Tan solo 3 días antes había sido asesinado el miembro de la Mesa Nacional de HB, Santi Bruard. Yo recuerdo el asesinato de Santi Bruard en aquella época, entonces parecía que saltabas de una cosa a otra, estaba todo muy junto. Yo creo que se vivía una tensión en Bilbao que era producto de una cosa y de otra a la vez, ¿no? Santi Bruard falleció el día 20, el día 22 fue el funeral y Bilbao se llenó de policías especiales que venían con los pañuelos. Los distintivos de ellos eran los pañuelos, los de Miranda, unos rojos, otros azules, etcétera, etcétera. Y los traían como de reservas, ¿no? Y aquella noche pues debieron pasar la noche aquí y los trajeron aquí a la zona del Puente de Deusto. El 23 de noviembre yo me acuerdo que decían, joder, han venido los especiales, del pañuelito rojo, ¿no? A la mañana los que solían estar siempre allí, la policía estatal le dijeron al comité de empresa, hoy no vamos a estar nosotros, hoy nosotros no vamos a estar, hoy van a venir menganitos y os van a sacar de la fábrica, ¿eh? Ya podéis tener cuidado, pero fíjate, hasta ellos mismos, ya podéis tener cuidado. Hoy os van a dar, pero bien, y fíjate la que prepararon. Entraron todos los reservas, entraron por la parte del Puente de Deusto, hubo disparos de arma, de fuego real, y ellos intentaron irse, por lo visto, para la parte de la clínica y para la otra, la salida del Sagrado Corazón. Pero en la puerta del Sagrado Corazón les hicieron una emboscada, y entonces ya se alborotó todo lo que era Euskalduna, se alborotó toda la gente, y decidieron subir, o la gente se fue animando, fue cerrándose hacia el barco y subiendo al barco. Muy fuerte, muy fuerte. Me acuerdo de todo, paso a paso. Yo trabajaba en Gran Vía, en Máximo Aguirre, y durante todo el mes, porque llevaban así como mes o mes y medio, desde octubre y todo noviembre, y todos los días había pim pam pum, todos los días se oían fuegos, sirenas, etcétera. Pero yo aquel día, el día 23, no te preocupes, Alberto, nos vemos perfectamente. Tú estabas trabajando apenas a unos pocos cientos de metros de donde ocurrió todo. Sí, en Máximo Aguirre. El día 23 yo tenía una sensación especial de que Aita me llamaba. Había algo que me decía que era un día especialmente duro, ¿no? Y bueno, pues toda la mañana diciendo, joder, Euskalduna, raro. Me venía Euskalduna y me venía Aita a la cabeza constantemente. Entonces la gente estaba metida en el astillero, había hecho allí sus barricadas y fue un enfrentamiento el más duro que yo he conocido, porque allí hubo tiros, allí hubo ráfagas de metralleta, pues de los Z, de pistola. Las imágenes de lo sucedido en Euskalduna nos siguen impresionando.
En esta secuencia se aprecia claramente a un efectivo de la Policía Nacional disparando a los trabajadores con su ametralladora. Como consecuencia de esa ráfaga, otro trabajador resultó herido de bala, pero aún no habían tenido lugar los hechos más graves. La gente se defendió como pudo, hubo muchos heridos, 100 y pico heridos, no es una broma, 100 y pico heridos. Hubo gente que ya cuando entró la policía ya sacó el astillero, que como tal tomaron el astillero y estuvieron dentro mucho tiempo. La gente se subió a los barcos que había allí y desde arriba empezó a tirarles cosas, ¿no?, intentando aguantar la embestida de la policía. Y en el momento de subir al barco fue cuando le dio el ataque al corazón. Le subieron al barco, debió ser como a mitad de la subida, y claro, no podían bajar, tiraron para arriba y arriba le intentaron atender. Y cuando ellos decían que tenían una persona que tenía un infarto, parece ser que la poli no hizo caso, no quería hacerles caso. Y yo los comentarios que he oído es que tardaron del orden de 20 minutos en poder traer al médico, porque a los médicos les avisaron enseguida, pero es que a los médicos tampoco no les dejaban pasar hacia el barco. Esos 20-25 minutos pues fueron muy importantes, yo creo que se hubiese podido salvar si hubiesen atendido a tiempo. Y a eso de la mediodía pues me llamaron de casa y me contaron el problema. Yo creo que Aita ya salió cadáver de aquí, pero bueno, corrí al hospital y estaban allí y la primera que me encontré fue a Ama. No sé si ha habido, Alberto, algún tipo de investigación al respecto. No nos ha interesado en ese aspecto mover nada. Lo dejamos como un fallecimiento de accidente laboral. Ama estaba tranquila en las condiciones en las que quedaron las cosas y en principio bueno, no hemos tenido intención de mover nada en el aspecto criminal ni político ni nada. No fueron pocas las voces que calificaron como excesiva la actuación de la policía aquel 23 de noviembre. Ramón Jáuregui, delegado de gobierno en el País Vasco en ese momento, no piensa lo mismo. Supongo que los enfrentamientos eran duros porque también había, digamos, agresión por parte desde los trabajadores. Si fuera una huelga, digamos, no habría habido intervención policial. Si fueran manifestaciones pacíficas, seguramente no habría intervención policial, seamos serios. Pedir a una persona que muchas veces se está defendiendo, que cuando vaya a levantar la porra mire a quién le da y no sé qué, es realmente complicado, porque la situación psicológica de la persona que está ejerciendo ese papel es una situación muy dura. Lo que pasa es que en aquel momento cuando Pablo lo tienen que sacar, lo llevan primeramente a la clínica y luego se lo tienen que llevar porque le ha pegado un infarto. En ese momento la rabia, si veis, si hay imágenes que se ve a la gente que va por los policías y los policías hacían, no, que nosotros hacíamos así con las manos, nosotros no sé qué, y la gente iba por ellos, ¿no? En ese momento la gente iba por ellos, porque claro, de la rabia, la indignación, de que se han llevado uno que ha muerto, pues la gente iba por ellos. Yo también me enteré de la muerte de Pablo en otra circunstancia. Ese mismo día había una reunión con el gobernador civil de Vizcaya, Iñaki López. Pues estaba en la unidad de grandes quemados de Cruces, cuando me comunicaron, creo que fueron enfermeras y médicos del centro, de que había habido un muerto por un infarto. Y estábamos en la reunión hablando de esto, cuando me llamaron desde la fábrica, me llamó Felipe para decirme que había muerto un trabajador. Entonces, bueno, aquel día fue o sea, la reacción, me tuvieron que agarrar porque es que yo estaba de los nervios salido y si no me agarran, pues al Iñaki López le echo mano, pero rápidamente. Un trabajador muerto, 2 heridos graves, la dura carga policial. Las noticias sobre lo sucedido y su análisis saltaron a las portadas de la prensa nacional. Días después, José Barrionuevo declaraba al diario El País que no hubo incorrección policial. Sin embargo, el mismo periódico escribe en uno de sus editoriales, bajo el titular Gobierno cómplice, que los actos vandálicos protagonizados por miembros de la Policía Nacional en su desalojo de los astilleros merecen algo más que una protesta. Mientras en España continuó el debate sobre los sucesos del astillero, en Bilbao los acontecimientos siguieron su curso. El día 24 de noviembre se celebró el funeral de Pablo González. El acto se convirtió en una protesta multitudinaria. Cuando salimos del funeral y nos íbamos para Derio con el cuerpo, nos pidieron que a ver si podían acompañarnos por lo menos hasta
hasta la Plaza del Sagrado Corazón, los trabajadores, y bueno, yo les dije que sí, evidentemente era su despedida de ellos, ¿no? La manifestación íbamos hacia la Plaza Elíptica, pues la gente, claro, al ver a la policía, pues se empezó a llamar asesinos, porque como tal había pasado lo que había pasado, la gente, los ánimos estaban bastante encrespados y uno de los policías pues sacó la pistola, yo estaba al lado, sacó la pistola y bueno, primero miró para un sitio y luego para otro y después ya nos apuntó directamente. Todavía me acuerdo que era un tío con barbas, ya me acuerdo perfectamente de aquello. La imagen del policía apuntando hacia la multitud es un ejemplo de la tensión que se vivió. La manifestación, finalmente, siguió su curso sin incidentes. Pero la muerte de Pablo fue un punto de inflexión en las movilizaciones de los trabajadores. A partir de ese momento, su estrategia cambió. A raíz de la muerte de tu padre, ¿se enrareció todavía más el ambiente en el astillero? ¿Se hicieron más violentos los enfrentamientos? No, a raíz del funeral yo creo que lo que hubo luego fue un mes o mes y medio de encierro de los trabajadores. Cambiaron la lucha un poco y se llegaron a hacer encierros. El gobierno había hecho su oferta: pasar 3 años en los fondos de promoción de empleo con la promesa de ser recolocados. Los trabajadores rechazaron la propuesta y pretendieron forzar al Ejecutivo a buscar otra salida con un encierro. El encierro se hizo muy duro, porque teníamos que estar allí las 24 horas. Prácticamente nuestras familias nos tenían que traer la comida. Allí hicimos una especie de comuna. Hay que hacer un reconocimiento también a las mujeres porque hicieron el doble papel. Encima hicieron también una manifestación las mujeres y se convirtieron en una asamblea prácticamente permanente. Hicieron también un encierro de una noche, creo que más de una noche estuvieron allí y fueron unas grandes protagonistas también, porque extendieron un poco más el problema a otro ámbito. ¡No al cierre de Euskalduna! ¡No al cierre de Euskalduna! ¡No al cierre de Euskalduna! En las fechas de nuestro aniversario de boda de los 25 años, que estaban encerrados ellos allí. Y claro, yo en ese momento lo pasé fatal. Yo con mi marido pues hablaba normalmente todos los días. Igual me llamaba pues, a ver qué hacía. Igual me llamaba cada 10 o 15 minutos. Me llamaba llorando. Decía que era el fin del mundo. Aquello fue terrible, aquello fue horrible. El mes de diciembre fue pasando y los trabajadores fueron claudicando a medida que crecía la tensión entre ellos. Una tensión que se hizo patente durante las largas y conflictivas asambleas. Las asambleas eran muy duras, se llegaba al insulto, incluso a la agresión. Ya te digo, eran durísimas. ¡Te ha avisado! ¡Yo le diciendo a ti! ¡Delante mío a la puta calle! ¡Sí, señor! Te lo juro por mi hijo. Tú vas delante de mí a la puta calle, que tú lo firmaste, me cago en Dios. Por lo menos los de tu central. Y estás defendiendo eso, ¿eh? Pues llegamos a tener incluso problemas. Sí, problemas porque desde el entorno Abertzale pues hubo incluso hasta cierta persecución. Oye, hablo de Anzules, no de los demás de la UGT, ¿eh? Hablo de Anzules y cierta parte de gente que hay por ahí, Candilejas y compañía. Os lo dije ahí abajo y os lo vuelvo a decir aquí en público. Los demás de la UGT no tienen la culpa de lo que tú haces. Comisiones Obreras y UGT pues desoyeron la voz de los trabajadores, traicionaron a la Asamblea de Euskalduna, traicionaron a los trabajadores. Había determinados sindicatos que mantenían una postura cuando estaban en la mesa de negociación y luego cuando venían al astillero mantenían otra cosa. Les daba vértigo llegar a un acuerdo porque creían que lo tenían muy difícil para explicárselo a los trabajadores. El 27 de diciembre era la fecha tope para acogerse a los fondos de empleo. Los trabajadores que no lo hicieran podían quedarse en la calle. El desánimo entre ellos era cada vez mayor y algunos adoptaron medidas más radicales. Nosotros decidimos hacer la huelga de hambre un poco como complemento al encierro, ¿no? Nosotros cuando nos planteamos hacer el encierro de todos los trabajadores en la fábrica, pues nos planteamos
un complemento para que ese encierro tendría precisamente más fuerza, ¿no? El día más triste, el día 27, igual el día 27 el día 28. El día 27 cuando vimos que el tema se hundía. Bueno, tranquilo. Para mí, el cierre de Euskalduna se produjo el día 28 de diciembre del año 1984. El efectivo fue en octubre o noviembre del año 88. Pero para mí el cierre, el capotazo, se produjo el 28 de diciembre cuando abandoné el astillero y me fui a dormir a mi casa. Ya eran por Navidad, creo que había pasado Navidad. Había pasado, entre Navidad y Nochevieja fue ya cuando ya pudieron con ellos. El 28 de diciembre de 1984, Día de los Inocentes, se puso fin al encierro. Los trabajadores aceptaron la oferta del gobierno. De los 2.400 empleados fijos, 1.500 fueron al Fondo de Promoción de Empleo. Unos 500 se prejubilaron y aproximadamente otros 400 se quedaron en el astillero que aún funcionaría a medio gas hasta 1988. Mi padre está 3 años en el Fondo de Promoción de Empleo, cumple 55 años y con 55 años le prejubilan. Pero claro, ya en ese periodo, esos 3 años, mi padre ya la acabó con él. Mi padre ahí ya está fundido. ¿Usted qué haría? Y pues él le dio comentar al médico, yo hay días que tengo ganas de suicidarme. Yo a mi padre le he cogido un día en el balcón de casa, levantarse de la sala y ir a abrir el balcón y yo cogerle en el brazo y meterle para adentro. A José Antonio Sanz, el cierre del astillero le arrebató las ganas de vivir. La agonía de Euskalduna también fue la suya y al final no pudo escapar de las garras de la depresión. Él sí se empieza a preocupar, pues ¿qué va a pasar? Porque en aquella época mi hermano y yo estábamos en el paro, somos 3 hermanos, mi hermana está estudiando, y entonces el dinero que llevaba a casa, el dinero que llevaba él. Tanto presionarte, no te queda otra opción, la gente se acoge a los fondos de promoción de empleo y se van 3 años al paro, que era 3 años al paro y luego recolocación de toda la gente. Que mucha gente, por supuesto, no se lo creía que luego les irían a recolocar. Como es cierto que mucha gente luego no les recolocó, que mucha gente se quedó colgada. Inyectamos un montón de dinero público de todos los españoles, un montón de dinero, que se dice pronto, pero que en su tiempo, en los años 80, rondó el billón de pesetas, para que no hubiera despedidos, para que hubiera prejubilaciones, para que hubiera pasos desde la invalidez laboral a la jubilación. En fin, se hizo lo menos traumático que se pudo, salvando el sector y asegurando que hoy tengamos empresas competitivas en el mundo. Gente que no había aguantado la presión de perder el puesto de trabajo y se habían suicidado. Mi padre y sus años fueron de unas depresiones terribles, de ingreso en el hospital en San Sebastián, en el psiquiátrico, salir de allí, estar 5 o 6 meses bien, volver a entrar al psiquiátrico de Zamudio, allí le dio como una embolia y de ahí llevaba una cruces y ya no salió, de ahí ya se acabó. José Antonio Sanz no se recuperó de su depresión a pesar de lograr prejubilarse a los 55 años. Los que no consiguieron esa prejubilación pueden pensar que José Antonio, en el fondo, tuvo suerte. Sus hijos, sin embargo, lo tienen muy claro. Ya estaba mal, mi padre murió con 58 años. O sea, cuando se quedó dar cuenta ya fuera, se acabó. O sea, lo único, bueno, pues nosotros, de alguna manera, por mi madre, pues bueno, pues que sabía que se iba a quedar con su paga, con lo que sea. Con su paga, que mi madre ahora mismo cobra 500 y poco euros. O sea, esos eran los soldazos que se iban a quedar. Mi madre no llega a las 90.000 pesetas al mes. A pesar de sus quejas, hay quien afirma que los empleados de Euskalduna fueron unos privilegiados. Unos parados de lujo que por pertenecer a una empresa pública consiguieron contrapartidas mayores. Los trabajadores de Euskalduna tuvieron más facilidades que los trabajadores de otras empresas. Euskalduna era una empresa pública, era una empresa que estaba avalada por los presupuestos generales y eso le daba una gran seguridad. Había un problema social que tenía una dimensión muy grande y que había que intentar evitar por todos los medios que eso se fuera de las manos. Euskalduna suponía más que un puesto de trabajo, suponía pues generaciones anteriores que habían trabajado y generaciones futuras que nosotros
queríamos que siguieran trabajando. Una vida, como la de tantos vizcaínos, ligada al astillero. Es el caso de los Alberdi. Tras el cierre, Ricardo padre se prejubiló. Tiempo después, Ricardo hijo consiguió ser recolocado en la naval de Sestao. También a ellos les preguntamos si fueron unos privilegiados. Eso es un mito, una leyenda, lo que quieras decir. Yo creo que a ningún trabajador de la naval, ni de Euskalduna, ni de ninguna empresa le dan el dinero por dárselo. Yo creo que si no te lo ganas, no te lo dan. Y mucha gente, pues más que nada los que hablan, yo creo que es que tienen envidia. Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, la prejubilación mía, y hoy en día jubilación, pero yo cuando fui prejubilado, a mí me prejubilaron con un 74%. Ahora, que hagan números y que vean a ver qué empresas salen con ese menos, salen con más. O sea que de favoritismo por ser una empresa grande, no, yo creo que no. Ahora, estoy contento con lo que me ha quedado. A pesar de los prejubilados y los recolocados, un grupo considerable de los trabajadores de Euskalduna fueron despedidos. Es el caso de Manolo Vilariño. Yo fui uno de los 300 despedidos que me acogí a la indemnización. No entré en la naval, no me recolocaron en la naval y la buscamos fuera. Manolo adivinó que la reconversión iba a transformar el panorama económico de Vizcaya. Invirtió su indemnización de 7 millones de pesetas en un local y montó un negocio de pinturas. Lo más duro, pues lo desconocido. Llegas a un mundo desconocido para ti. Toda la vida trabajando en una empresa, pues este mundo es totalmente diferente, desconocido. Tienes que aprender relaciones públicas, tienes que aprender muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que antes no tenías necesidad de ello. Llegabas a la empresa, tu puesto de trabajo, y allí podía ser un fenómeno. Pero aquí en la calle hay mucha competencia. Es otro mundo, es una selva esto. No tiene nada que ver con una empresa. Eso es lo más duro. Como suele decirse, Manolo se buscó la vida. No todos pudieron hacerlo. Para muchos de ellos, el cierre de la factoría fue una derrota. ¿Hubo realmente perdedores en esa batalla? Yo no creo que la perdiera nadie realmente, ¿no? Hombre, ¿la perdieron los trabajadores que perdieron su trabajo? Sí. Porque eso es sagrado, yo lo comprendo. Pero no dejamos a nadie en la miseria, a nadie arruinado. Le quitamos a mucha gente su vida laboral. Es posible. Pero es que el mundo ha cambiado mucho. Es que fue necesario hacerlo. La gente que había estado en la pelea, o sea, había estado en la pelea todo el astillero, ¿no? Pero sí había, siempre hay en una batalla, como se suele decir, en una pelea siempre hay gente que es la avanzadilla, que son los que están delante. Y ese grupo de gente, a los que yo de aquí quiero rendir un homenaje a todos ellos, pues fue gente que peleó y fue gente la que se quedó luego en la puta. Los que más pelearon fueron los que más perdieron. Aunque no conseguimos el objetivo era impedir el cierre del astillero, sí se consiguieron coberturas de jubilación, indemnizaciones que hubieran sido, de otro modo, yo creo que hubieran sido más reducidas. Es decir, que de alguna manera la lucha dio sus frutos. La ganaron los trabajadores. Los trabajadores que se comportaron como trabajadores, es decir, utilizando las armas que siempre utilizamos los trabajadores. Pues sí, fue una derrota porque el objetivo fundamental por el que estábamos luchando no era por tener unas mejores condiciones de jubilación, no era por tener unas mejores condiciones de paro, no era por tener una mayor indemnización. Estamos luchando allí fundamentalmente por el mantenimiento del astillero, porque queríamos un astillero y una Vizcaya y un Bilbao industrial. No queríamos el Bilbao y la Vizcaya que nos están haciendo ahora, una Vizcaya de mileuristas. El Bilbao que Mauri conoció no volverá jamás. La fuerza de los acontecimientos transformó su vida y la de todos los que participaron en la batalla de Euskalduna. Y también transformó la ciudad.
Y cuando ves el cambio radical que ha experimentado el astillero en el que trabajaba tu padre, ¿qué piensas? Pues hombre, me vienen recuerdos de lo que era el astillero y me vienen recuerdos de mi padre. Pero estar aquí es algo bonito. Sí, ¿crees que ha cambiado para bien todo esto? Hombre, yo creo que sí, que Bilbao ha ganado y que hemos ganado los bilbaínos, entiendo que sí. Con el precio alto, pero bueno. Y todos los sufrimientos que pasé allí, eso no me lo quita nadie. Nadie. Por muy bonito que esté ahora Abando Ibarra. Por muy bonito, nadie me quita a mí ese sufrimiento. Ni a todos mis compañeros. Lo que allí había tenía que morir. Y lo que hay ahora es ciudad. Es ciudad para el disfrute de los ciudadanos. Por supuesto que suelo pasar por allí y me da mucha pena. Ver que allí había un astillero que daba trabajo a un montón de gente, más un montón de puestos de trabajo indirectos también, y que hoy en día nos han puesto allí, bueno, pues un palacio de Euskalduna, nos han puesto, hemos cambiado un palacio de Euskalduna por un astillero. Parece que está hecho para otra sociedad, no para la clase obrera, ¿no? Y ahí también hay cierta aversión entre muchos. Tenemos aversión a todo el conjunto de este maravilloso Bilbao, ¿no? Que nos han montado. De hecho, cuando se inauguró el palacio, que hubo un trabajador que rompió una botella de champán, nos invitaron y no fuimos. Cuando se inauguró el museo, pues yo tampoco fui. Y pues en la cabeza todavía se sigue, cuando paso por ahí todavía lo siguen manteniendo. Yo sí que suelo ir al Palacio Euskalduna porque soy aficionado a los conciertos y llevo pues más de 20 años abonado a la Orquesta Sinfónica de Bilbao, y entonces actualmente los conciertos de la Sinfónica de Bilbao se realizan en el Palacio Euskalduna, ¿no? Entonces pues o me quito de ir a los conciertos o... Yo en algún momento dije que el trauma de ver cerrado tu empresa es como cuando tienes la muerte de un hijo que nunca lo superas. Muchos pensaban que Euskalduna jamás se cerraría, y fue cerrado. Muchos creyeron que Vizcaya no podría vivir sin industria, y lo ha conseguido. Nadie se imaginaba un Guggenheim en Bilbao, y lo tenemos. Y un Palacio de la Música, y una ría más limpia, y en definitiva, un nuevo Abando Ibarra. Los últimos restos del astillero fundado en 1900 por Ramón de la Sota fueron dinamitados el 20 de febrero de 1993. 12 kilos de explosivo bastaron para poner punto y final a su historia. ¿Hay alguna duda razonable de que en realidad los culpables fueran inocentes? La duda que siempre queda después de haber condenado con una prueba, digamos, podemos llamarla endeble, ¿no?